Creo que ya había leído esto. La sabiduría, que era un eón, concibió en su interior un pensamiento, una reflexión acerca del espíritu invisible, de la presciencia. Deseó manifestarse en una imagen salida de sí misma, sin el querer del espíritu que no lo consentía y sin su consorte que no daba su aprobación. Y aunque no lo consentía su personificación masculina y sin haber obtenido su acuerdo y a pesar de haberlo premeditado sin el conocimiento del espíritu y de no contar con el acuerdo de su parte masculina, ella siguió adelante. Ahora sí, sigo yo también adelante. Puesto que había en ella una potencia invencible, ¿verdad? Porque venía de la realidad incorruptible. Puesto que había en ella, la sabiduría, una potencia invencible, su pensamiento no permaneció inactivo. Con solo pensarlo se manifestó. Dice, y a partir de ella se manifestó una obra imperfecta y distinta de su forma, ¿verdad? Distinta de la forma de ella misma, la ruach, que es espíritu. Se hizo algo de materia, o un tipo de alma, también por si algo. Porque el poder que salió de ella, más esa materia con la cual lo hizo, la mezcla produjo un tipo de alma, que es como el alma animal. El alma humana ya es más elevada. Por otro lado, dice, y a partir de ella se manifestó una obra imperfecta por el hecho de que lo hizo sin el acuerdo de su otra parte. ¿Está claro? Entonces, puesto que había en ella una potencia invencible, su pensamiento no permaneció inactivo. Y a partir de ella se manifestó una obra imperfecta y distinta de su forma. También distinta de la forma que ella esperaba, porque esperaba que fuera como Mashiach, como un ser humano. Pues la había producido sin su consorte. Ahí está. No se parecía en nada a la figura de su madre, sino que tenía otra forma, ¿verdad? No era espíritu, era materia. No era eterno, era temporal. Y todo lo demás, todo era diferente. Una vez hubo visto la obra deseada, esta se transmutó en la figura de un extraño dragón con rostro de león. Vean cómo en este caso, en este libro, y qué bueno, ¿verdad? Yahuhanan, que escribió el Apocalipsis y habla de la bestia como el dragón que sale del mar, ese representa a Samael, este mismo dragón. Por eso es la primera bestia. Aquí vemos el primer ángel, como un dragón con rostro de león. Y recuerden que la primer bestia es el líder mundial. Se va a manifestar como un rey, como un león, ¿verdad? Va a hablar como un león, va a ser soberbio, etc. Y eso se conecta con lo que les había mostrado hoy vamos a leer, y si es muy necesario ponemos el diagrama, si no lo ponemos ya después de haber leído suficiente como para ir detalle por detalle, pero recuerdan cómo en el diagrama está la imagen que representa a este malaj, que era una culebra con rostro de león, un sol alrededor o una lumbrera con Saturno de un lado y la luna del otro, porque ambos, Saturno y la luna, se conectan con este malaj. Entonces, dice, esta se transmutó en la figura de un extraño dragón con rostro de león, de ojos resplandecientes como relámpagos. Lo arrojó lejos de ella y de aquel lugar, a fin de que no lo viera ninguno de los inmortales. Entonces decidió esconderlo, ¿verdad? Como alguien que hace algo de lo que se avergüenza. Cuando ella vio que era imperfecto, dijo que no lo vean los inmortales. Dice, lo arrojó lejos de ella y de aquel lugar a fin de que no lo viera ninguno de los inmortales, pues lo había creado en ignorancia. Lo envolvió, ¿verdad? También esto es similar a cuando Adán y Eva comieron del fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos y ¿qué hicieron? Se escondieron para que no lo vieran los inmortales. Pero en este caso los que ella pensaba eran inmortales, las autoridades. Cuando comió se dio cuenta, ¿verdad? Que también vemos eso en estos libros, se dio cuenta que había uno más elevado que esos ángeles que estaban viendo antes. Entonces dice, lo arrojó lejos de ella
y de aquel lugar a fin de que no lo viera ninguno de los inmortales, pues lo había creado en ignorancia. Lo envolvió en una nube luminosa y lo colocó en un trono en medio de la nube, para que nadie lo viera excepto la Ruach HaKodesh, que es llamado o llamada la madre de los vivientes. Vean qué particular como en esto, ¿verdad? Como están acostumbrados a escribir el Espíritu Santo, vean cómo ponen el Espíritu Santo, que es llamado la madre de los vivientes, ¿verdad? No tiene sentido de esa manera. Es obvio que la Ruach entonces es femenino. Entonces dice, para que nadie lo viera excepto la Ruach HaKodesh, que es llamada la madre de los vivientes, o sea, la Hayá original, de la cual se hizo la imagen que después se convirtió en el cuerpo de Javá, Eva. Para que no lo viera nadie excepto la Ruach HaKodesh, puesto que es omnipresente y todo lo sabe, que es llamada la madre de los vivientes. Y le puso por nombre Yaldabaoth, que se interpreta como el niño del caos o el hijo del caos. Pero según el libro sobre el origen del mundo, fue cuando la Ruach lo llamó diciéndole, niño, pasa por acá. Él, cuando escuchó esas palabras, como no vio a nadie, llegó a pensar que ese era su nombre. En el cielo más alto le llamaban Ariel, pero obviamente ella no podía esconder nada de Yahweh, pero actuó de esa manera porque estaba en ignorancia cuando se desprendió del lugar de la conciencia, ¿verdad? La realidad eterna. Entonces, le puso por nombre Yaldabaoth. Este es el primer arconte. Recibió de su madre una gran potencia y se alejó de ella y abandonó los lugares en los que había sido creado. Recibió de su madre una gran potencia, ¿verdad? Como vimos ahora que ella tenía un poder invencible porque venía de lo incorruptible. Cuando pensó, se formó por tanto poder. Y al formarse por ese poder que venía de lo incorruptible, esa entidad obtuvo una gran potencia. Y se alejó de ella y abandonó los lugares en los que había sido creado. Vean qué particular esto, porque en la tierra se reflejó con Caín. ¿Se acuerdan que he dicho que Caín es la representación de Samael? ¿Qué pasó después de matar a Abel? Se fue de los lugares donde había sido creado a deambular, pero Yahweh le quitó lo de tener que deambular, entonces encontró un lugar llamado Not, que significa deambula. Dice, ok, yo te dije que ibas a deambular, entonces vaya al lugar llamado deambular y quédese ahí. Porque se acuerdan que le quitó la mitad del castigo porque tuvo remordimiento. No arrepentimiento, remordimiento. Entonces, vean que lo mismo hizo Caín. Se alejó de ella y abandonó los lugares en los que había sido creado. Se robusteció. Particular, porque yo sé que no está relacionado en realidad etimológicamente, pero recuerdan que también es representado por Rubén, que se levantó y profanó el lecho de su padre. Lo cual aquí estaría haciendo Samael con esa potencia que recibió de la sabiduría, pero me parece aquí particular la palabra que aparece. Se robusteció y creó para sí otros eones, resplandecientes de fuego luminoso, y allí se halla todavía. Vean cómo en el tiempo de Yahuanán dice ahí se halla todavía, dando a entender que no es como que está encerrado como está ahorita Azazel. Se aferró, y es por eso que en el libro de Job se presenta entre los otros ángeles para acusar a Job. Se aferró a la necedad que lo habita y engendró potestades para sí. El segundo es Harmás. Ahí cómo aparece. Atot. Voy porque sí creo que tras de eso yo tenía otra traducción aquí por si algo. Aquí como pueden ver, el primer líder, que con tilde como dije la vez pasada. Por un lado aquí vemos que las 12, bueno aquí ya me estoy adelantando, pero se acuerdan que aquí estaban estos 4 poderes o luminares delante del trono, en los cuales hay 3 eones, por decirlo así, en cada uno de los 4. Por ende hace 12 poderes representados por las 12 tribus. Aquí abajo Yaldabaoth haría 12 imágenes de los poderes superiores.
que son los que estamos ahorita empezando a leer. 7 esferas del cielo. Acabamos de ver que él empezó a crear cielos. Y aquí es el líder, el primer líder, por eso es también el que representa la primer bestia, el líder mundial. Y vemos rostro de león, cuerpo de dragón, Saturno, Luna. Yaldabaoth fue creado en ignorancia. ¿Se acuerdan como ahora mencioné esta parte blanca de lo eterno, lo incorruptible, representa la conciencia? Por ende, Yaldabaoth es el inicio de la inconsciencia. ¿Está claro? Cuando alguien es, bueno, sí, todo lo que puede significar ser inconsciente, no solo el que le hagan un knockout. Inconsciencia, ignorancia, por ende Yahweh es conocimiento. Y Yaldabaoth, demencia, por ende Yahweh es cordura, ¿verdad? Y de él, como estamos viendo, voy al libro. Ok, por si algo, voy a acercar este otro acá también. Aquí en inglés pueden ver en este otro, en esta otra versión del libro de Juan, porque habían varios que encontraron, uno más corto, otro más largo. Vean cómo dice primero, bueno, no, más bien aquí me adelanté. Qué extraño, o es que aquí esto tiene más información, porque estoy viendo que antes de eso estaba esto, y eso tampoco estaba en la anterior. Qué problema. Es que estas, como pueden ver, esta es la versión larga, que esa es la que me hubiera gustado leer, pero esta es en inglés. Y la que encontré en español fue esa que les mostré. Entonces voy a estar revisando de un lado para otro, por si algo voy a traducir esto rápidamente. Vean como aquí dice, ella se convirtió en la matriz para el todo, porque ella es antes que el todo. La madre, padre. ¿Se acuerdan? El otro decía también padre maternal, por ejemplo. El primer humano, la Ruach HaKodesh. El triple hombre o el triple masculino. Entonces vean como cuando se habla del triple también menciona los tres como hombres. Entonces en ese caso no estaría hablando solo de padre, madre e hijo. Porque ese también es una de las triadas, ¿verdad? Que hemos hablado. Pero aquí está hablando de masculino, por ende sería el padre y los dos hijos, como en la historia del hijo pródigo. Ajá, y la voluntad, exacto. El triple poder. Y bueno, ahí seguía. Después vamos a ver. Perdón, es que entonces dice, y ella lo puso en una nube luminosa y le puso un trono en medio de la nube para que nadie lo viera excepto la Ruach HaKodesh, que es llamada la madre de los vivientes, y ella lo llamó Yaldabaoth. Este es el primer líder, ¿verdad? El jefe, gobernador. Aquel que obtuvo gran poder de su madre. Y él se fue del lugar, y él se fue y abandonó el lugar en el cual había sido creado. Para todo eso ya lo habíamos visto. También. Y llegó, ¿verdad? Por la locura y la estupidez. Eso es lo que decía uno de los traducciones, ¿verdad? Se cegó con la estupidez, ¿verdad? Aquí la locura, que es lo que habita en él, la necedad, decía la otra traducción, y engendró algunas autoridades para él mismo. El nombre de la primera es Atot. El nombre de la primera es Atot. Perdón. Aquí está Atot. En este caso pueden ver que está de segundo. Eso es porque tomé, ¿se acuerdan? Como les había dicho, 3 escritos diferentes para hacer esto. Entonces los acomodé según esos 3. Por eso ahí Atot aparece de segundo.
vieron que uno de los escritos ni siquiera aparecía había desaparecido en realidad, me parece, porque empezaba con el segundo. Entonces, Atot, que también es llamado Horaios, también es llamado Haot, tiene cara de oveja, está conectado con la luna y con la constelación de Cáncer. Después dice, ese es al que las generaciones llaman la parca, la muerte, ¿verdad? En realidad esto sería el cosechador. Normalmente Reaper es como le llaman al que cosecha los frutos y obviamente en lo que respecta a la muerte en inglés lo conectan con el hecho de que cosecha almas. Dice, es la calaca. El segundo es Harmás. Este es el primer arconte. Recibió de su madre una gran potencia y se alejó de ella y abandonó los lugares en los que había sido creado. Se robusteció y creó para sí otros eones resplandecientes de fuego luminoso. Allí se halla todavía. Se aferró a la necedad que lo habita y engendró potestades para sí. El nombre del primero es Atot, que las razas humanas llaman, y eso es ahí donde vemos que no había nada, pero agregaron que se refiere a la muerte o al cosechador. El segundo es Harmás, que es el ojo de la envidia. Recuerden que la envidia había salido de Samael cuando vio a Sabaoth en poder. Entonces se puede ver aquí cómo, por decirlo así, se convirtió en la personificación de la envidia al salir de Samael. El segundo es Harmás, que es el ojo de la envidia. El tercero, bueno, por si algo, vamos a verlo aquí. Dice Harmás, aquí está, en este caso de cuarto, y repito, porque tomo en cuenta otros escritos. Harmás, también llamado Eloaios, está conectado con Géminis, tiene que ver con la constelación de Géminis, como dice aquí, es llamado el ojo de fuego. Ese fuego lo interpretan como envidia, por eso lo llaman el ojo de la envidia. Quizá, ¿verdad? Podría también relacionarse con lo que llaman el mal de ojo, ¿verdad? Porque en judaísmo al menos el mal de ojo viene siendo básicamente la envidia. Y el asno tiene cara de asno, así, así como Atot tiene cara de oveja. ¿Okay? Y es en lo que representa a los planetas Mercurio. Entonces, qué curioso que sea Mercurio o con el que está conectado, porque recuerden que a Mercurio lo llaman entre los griegos Hermes. Entonces aquí aparece Armas, que sería muy posible el mismo Hermes. ¿Sí está claro? Solo sería cambiar. Recuerden que curiosamente la Aleph suena como A y suena como E. Entonces Armas puede ser Hermes. Hermes primero. Entonces, se hace pasar por poderoso, vea, Eloaios es otro de sus nombres. Puede ser Hermes porque Hermes, el mensajero de los Elohim, es Mercurio. Particular que esté conectado con Géminis, porque recuerden que como dice aquí, las 12 imágenes de los poderes superiores. Estos poderes superiores son aquí, están en estos cuatro, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Y vemos cómo este representaba el primero y este el último. El último viene como el hermano gemelo, en cierta manera, del primero, o simplemente como hermano, en lo que respecta a la historia del hijo pródigo. Recuerden que Jacob, que representa al último, era hermano de Esaú, nacieron a la misma vez. Bueno, obviamente Jacob vino después, pero tomó el lugar y por eso lo llamaron suplantador. Pero estuvieron en ese mismo vientre que de hecho le provocó muchos dolores a Rivka, que es la que aparecía por acá, ¿verdad? Entonces de Rivka salió Esaú, que vendría siendo este mundo rojo, rojinegro, y no está Darman, pero bueno, este mundo
con un velo y oscuro sería Esaú, y este mundo lleno de luz, apartado, Jacob. ¿Está claro? Lo cual se conecta también con la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. Entonces, volviendo por acá, es particular que se haga este reflejo, por decirlo así, de el último que viene como mensajero de Yahweh y Yahushua. Por ende, el último viene como mensajero de Elohim. Hermes dijo ser el mensajero de los Elohim, estos. Como ya dije, Mercurio, Nebo, que curiosamente es donde fue enterrado Moshe, porque Moshe representa al mensajero de Yahweh y Elohim. También llamado Tot en Egipto. Ahora, obviamente, Tot se conecta ese nombre con este Atot, por si algo. Pero el punto es que tiene más conexiones Harmás, porque vemos que también tiene a Mercurio como planeta y a Géminis. ¿Recuerdan cuando Paulus andaba con Barnabé y a Paulus lo llamaron Mercurio y a Barnabé lo llamaron Júpiter? Entonces, Paulus, como el mensajero de Mashiach, lo llamaron Mercurio. Y por eso mi punto es que iba junto a Barnabé, porque iban como hermanos, como Géminis, como los dos testigos. Espero eso esté claro. Vuelvo por acá. Dice después, ay no, este no. El tercero es Kalilá Umbrí. Pensé que era Kalimba. Kalilá Umbrí. Vamos a ver cómo está aquí. Kalilá Umbrí, como si fuera solo un nombre, ahí estaba separado en dos. Kalilá Umbrí, aquí lo vemos, que también su aspecto femenino es Sofía. Entonces viene siendo la sabiduría diabólica, la sabiduría de abajo. También llamada en otros escritos Astafaios. ¿Está claro? Tiene cara de hiena. Está conectada con la constelación de Libra. Qué particular, ¿verdad? Como Sofía, la sabiduría diabólica, que también es a la que ejemplifican como la justicia ciega. ¿Te has visto? La que sostiene las balanzas, pero está ciega. Hija de Samael, el poderoso ciego. En este mundo inventan que eso hace alusión a que no hace acepción de personas. Pero no me vengan con eso. Eso que está ciega. Así como, ¿verdad? Sobornan a los jueces y así ganan, porque los dejan ciegos. Recuerden que los regalos dejan ciego al sabio, incluso. Imagínense al no tanto. Entonces, Libra con Sofía, Kalila Umbrí. Y este planeta era Venus, si no me equivoco, ¿verdad? Este símbolo ahorita lo estoy... Y eso confirma lo de Sofía. Recuerden que Sofía, la sabiduría diabólica, está conectada con el planeta Venus, por cómo ilumina antes de que salga el sol, como el sol de justicia. Pero la gran ramera buscando engañar al mundo entero. Y se ríe de ellos como una hiena. Y dice ser justa. Entonces, el cuarto es Yabel. Yabel aquí. Ah, no, aquí. Este aquí está de número 3. Yabel, también llamado Yao. Eso vendría siendo una copia, vea, como todo lo que se está dando aquí, por si algo, es una copia de lo de arriba. Por eso es que está Eloaios, que viene de Elohim, ¿verdad? Sabaoth, que es ejércitos. Ya me adelanté ahí, ¿verdad? Pero Sabataios, eso es de Shabbatai. Shabbat, reposo. Astafaios, habrá que ver en hebreo cuál sería, porque esto yo creo que tiene que ver, o sea, como pueden ver, el aios viene del griego. Y tendría que ver cuál palabra sería aquí la original hebrea. Pero ya como dije, aquí sería Shabbat, reposo, aquí sería Sabaoth, Sabá, ejércitos, aquí sería El, poderoso, Yahweh, aquí sería obviamente lo que vemos en la escritura como el nombre Yahú. Tristemente, cuando gente ve esto, dice, ah, no, entonces Yahweh es este, y es el enemigo.
sin entender, vuelvo y repito, que estos son las 12 imágenes de los poderes superiores. Entonces son copias, porque el enemigo lo único que puede hacer es copiar, ya que no puede crear nada nuevo. Entonces, también por si algo puse Yahoo, porque así es como aparece, y así aprovecho para no poner Yahoo, ¿verdad? Por si algo. Pero es posible que en hebreo estuviese representado así. Entonces, vemos Yabel. Entonces, tenemos que va con la constelación de Aries. Curioso que vaya con la constelación de Aries, que sí es la de este mes, en la que murió Yahushua, ¿verdad? Y murió similar a Abel, curiosamente, pero por si algo Abel anda más por acá. Vean que este es llamado también la serpiente de 7 cabezas. Curioso porque vean cómo todo está saliendo de este Samael. Y se ven varios detalles que van con lo que vemos en Apocalipsis, como por ejemplo que es un dragón de 7 cabezas, la bestia. Ahora, como les decía, ¿verdad? Sería Marte, que es la que va con el hombre. O sea, el símbolo que también usan para masculino, ¿verdad? Y Abel. Y sería, como dije, como acabo de decir, Marte. Vamos a ver. Después dice, el quinto es Adonaiau. Adonaios. Aquí está. También llamado Caín. O sea, según otro escrito, por si algo, según otro escrito, fue Adonaios la semilla de la cual habría venido uno, y de aquí habría venido otro. Esperen porque, bueno, sí, voy a seguir leyendo mejor, porque aquí está todo del otro que falta. Vean, bueno, sí, ¿se acuerdan lo que habíamos visto ayer? Creo que fue ayer, sí, lo del círculo con el punto adentro, la mónada. Y vean, tiene cara de mono. ¿Sí o no? Es como... Entonces, Adonaios tiene cara de mono. Cara de mono le dicen. Curiosamente, este es el dios que en el hinduismo llaman Hanuman, el poderoso mono. Y de hecho ese era adorado por Barack Obama. Entre los ídolos que tenía, que siempre andaba con él, o siempre anda con él, no sé si todavía, me imagino que sí, en el bolsillo era un ídolo de Hanuman. Está conectado, ya que es el sol, ¿verdad? Está conectado con la constelación de Leo. Hay una gran relación entre el sol y Leo. Aquí vemos que es llamado el sol y tiene cara de mono. Entonces, como salieron 7 poderes o esferas del cielo, también 5 profundidades del abismo, como pueden ver aquí, eso hace 12, como los 12 poderes que se encuentran encerrados en estos 4 luminares. ¿Está claro? Se está haciendo la copia y por eso aquí hay 12. Aquí están los 12 del mundo apartado, aquí están los 12 de esta realidad, y por eso de una vez lo conecto con los planetas que están en el firmamento como reflejos de estas realidades del segundo cielo. Ay, ¿por qué he puesto esto aquí? Un segundo. Por si algo, hay una razón para absolutamente todo lo que puse aquí, pero esto lo hice hace como 15 años. Entonces estoy tratando de acordarme, por ejemplo, este aquí. Espero ahorita cuando hagamos el resto lo recuerde. Bueno, ahorita menciono otros detalles. Esperemos que todo vaya agarrando forma mientras más lea. El quinto es Adonaio. Entonces, como dije, ¿verdad? Ahí vemos otro título de Yahweh, Adonai, soberano.
denominado Sabaoth. Ok, entonces aquí dice el quinto es Adonaiao, denominado Sabaoth. Entonces está refiriendo a este. Perdón que ahora había dicho este Adonaios porque se pareció mucho a como lo ponían. Ahora, por si algo, ven como hay unos nombres que están abajo, abajo, otros nombres que están arriba. Hay unos que tienen 3 nombres. Entonces, es porque en un libro estos aparecen con los nombres que están abajo, abajo. En otro libro aparecen con los nombres que están en el medio. Y en otros libros solo aparecen los nombres que están arriba, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso hay unos que tienen 3 nombres, otros tienen 2. Y por eso el orden es diferente. En este caso que se está dando en Juan. Entonces, por eso, más bien me debí dar cuenta porque vean que ha mencionado los nombres de arriba. Atot, Yabel, Harmás, Calilam Umbrí, ahora Adonai. Ven, de hecho se mencionó este primero, este segundo, este tercero, este cuarto, ahora este quinto. Y dice Adonai. Vean, esto es interesante, es importante, porque recuerden que es también en la porción de la Tanaj, donde Yahweh es llamado Adonai, donde también es llamado Sabaoth. O sea, esos donde más se usan esos títulos, Sabaoth y Adonai. Ese quinto era este, entonces. Adonai, repito, un título que es un título que se refiere a Yahweh, pero es un título que fue usado como nombre por esta entidad. Llamado también Sabaoth. Vean cómo en los otros no mencionó 2 nombres, solo en este. ¿Por qué? Porque, bueno, en los otros mencionó títulos, ¿verdad? Como el ojo de la envidia y el otro que llaman el cosechador. Pero aquí, denominado Sabaoth, se refiere a que ese es el nombre que aparece en otros escritos, ¿verdad? Como sobre el origen del mundo. Ahí no lo llaman Adonai, ahí lo llaman Sabaoth. Pero aquí el libro de Juan nos dice, este es el mismo. El sexto es Caín. Vean esto, entonces, el sexto es Caín, que las razas humanas llaman el sol. Este viene siendo un Caín diferente al hijo de Eva, ¿verdad? Pero viene siendo como un reflejo, obviamente, del cual se hizo el Caín de Eva. Caín, que las razas humanas llaman el sol. Aquí está, ahora sí, el sol llaman. Este es el que tiene cara de mono. Este sería entonces Hanuman. Vemos aquí el símbolo del sol. Y está conectado con Leo, también llamado en otro escrito Adonaios, ¿verdad? Obviamente muy parecido a Adonai, de ahí la confusión. Volviendo un momento aquí a Adonai Sabaoth, que no mencioné lo otro, vean cómo la cara o la forma de este Sabaoth es dragón. Entonces va directamente conectado con Lucifer, Sabaoth, como el dragón, Heilel, el dragón que cae del cielo en Apocalipsis 12. Aquí estaría conectado con Sagitario, lamentablemente, y aquí con Saturno. Por si algo, como he dicho, el que que es el padre de ellos, en general es el que se conecta con Saturno. Cuando cayó, se empezó a conectar con Marte. Más que todo en el judaísmo, dicen que Samael es Marte. Sabaoth, que es Heilel, está conectado con Júpiter. Júpiter, y es que esto que dije ahora también es porque como Samael está aquí, pero vemos que... ¿dónde estaba Saturno? Ah, bueno, sí, Saturno es el que todavía falta. Aquí. Y ya me adelanté más bien, disculpen. Entonces, vemos que Sabaoth, que es Heilel, que es el poderoso de las fuerzas, como lo llamó en Sobre el origen del mundo, tiene forma de dragón, como aparece en Apocalipsis, el dragón que cae en Apocalipsis 12. Está representado por Júpiter porque él quiere ese lugar de rey, como Júpiter representa al rey. Y lo mismo, curiosamente, aquí, ¿verdad? Con Sagitario. Curiosamente en el mundo dicen que el jinete del caballo blanco que viene con un arco es el anticristo. Cosa que ya hemos hablado por qué no, pero es particular aquí la copia, ¿verdad? Como suele hacer el enemigo. Y dice después, el séptimo es Abel. Entonces desde aquí podemos ver
que de ahí se está dando el reflejo para todo lo que vendría después. No es como que Juan empezó a decir esto basado en lo que estaba escrito en Génesis, sino que se le reveló lo que estaba antes del Génesis para poder entender por qué el Génesis es como es. El séptimo es Abel. Está aquí Abel. Puse abajo de Abel Yaldabaoth, porque en otros escritos vemos que esta entidad viene siendo como una extensión de el original, Samael, Yaldabaoth. Por eso lo puse aquí debajo de él, como separado de todos estos que van de aquí para allá. ¿Sí me explico? De Yaldabaoth para allá como diferentes. Este debajo de él porque es como su extensión, es idéntico básicamente. Y por eso dice aquí Yaldabaoth, también llamado Sabatayos. Shabbatai, que sería el hebreo, es el nombre de Saturno, que es el planeta que vemos aquí, el planeta que está conectado con esta entidad Abel, Saturno. De aquí también la conexión que he mencionado que tiene con Abel, el de la tierra, pero fue Caín el que en realidad muestra todos los atributos, por decirlo así, o todo lo contrario, de Samael. Vean cómo Caín y Abel están en los dos extremos. Y también repito cómo Abel es como la extensión de Samael, sin embargo, en la tierra Caín, el de ese nombre, fue el que dio o se convirtió en el ejemplo principal de Yaldabaoth. Entonces, a este lo llaman llama de fuego, la llama de fuego. Curioso porque de él salió la muerte y la muerte misma será echada en un lago de fuego. Y la constelación con la que está conectado este Abel es con Capricornio. Entonces vemos a Saturno, que se llama Shabbatai en hebreo, por eso el séptimo, Shabbatai, ¿verdad? El séptimo día, Shabbat. El aspecto negativo o la extensión de Yaldabaoth, Samael, que fue la entidad creada con el tiempo mismo. Por eso es llamado el dios Cronos, el dios del tiempo, que tiene que ver con Saturno. Capricornio es dibujado como una cabra, que eso hace alusión a los demonios en el aspecto negativo, pero una cabra marina, mitad cabra, mitad pez, así como Samael salió del agua. El octavo es Abricene. Abricene. Aquí está Abricín. En realidad creo que es más correcta esta porque Abricene sería como lo escribirían en inglés para que se pronuncie Abricín. Y tiene que ver con la constelación de Piscis, Abricín, y con el planeta Neptuno. ¿Verdad? Vean como Piscis, los peces, Neptuno, lo ponen como el poderoso de las profundidades del mar, ¿verdad? Y Abricín es el primero de las 5 profundidades del abismo. El noveno es Iobel, que está conectado con la constelación de Virgo. Oh, esperen, ¿dónde está? Ah, sí, Virgo. Yobel. Yobel en hebreo significa jubileo, ¿recuerdan? Y curiosamente el jubileo se marca en el mes, sí, al final del mes de Elul sería, que es el mes de Virgo. Pero Virgo ahora está en el séptimo mes, que es ahí donde ya se anuncia. Curiosamente. El Yobel que se anuncia cuando está la constelación de Virgo. Obviamente no es este es el negativo. Pero es una representación del Yobel que Yahweh había pensado desde el inicio. Se puede decir que cada uno de estos, verdad, favor, forma, propósito, percepción, etcétera, tienen un contrario aquí en estos dos. Es una imagen, pero una imagen contraria. Así como la diferencia entre el blanco y el negro, así entre estas realidades verdaderas y estas copias.
similar a como he mencionado el negativo de una foto. Cuando se toma una foto antes y se llevaba y se sacaba un negativo y desde ese negativo se sacaba la realidad. Ahorita es cuando se estaba formando apenas el negativo. Entonces cada uno, ¿verdad? Sería verdad, por ende aquí habría mentira. Favor, lo contrario. Forma, lo contrario, etcétera. Deformado todo el mundo aquí. Entonces, después dice, el 10º es Armupiel. Armupiel. Sigo haciendo lo mismo, así que... Armupiel, aquí lo vemos, que viene siendo el 10º ahí, pero es el tercero de los 5 abismos o profundidades del abismo. Armupiel. Y está conectado con Tauro. El 11º es Melquiradonín. Aquí aparece como Melcheir Adoneim. Pero se puede ver la conexión con Melech de rey y Adonai de soberano, pero de las profundidades. Y conectado con Acuario. Una vez más se conecta con eso de las profundidades. Dice después, el 12º es Belías, que sería en realidad en hebreo original Belial, solo que después algunas letras las pusieron como S en griego y por eso queda Belías. Dice que preside los abismos infernales. Entonces lo ponen de último. Belías o Belial, el que preside los abismos, conectado con Escorpio, como la escritura habla de los escorpiones como demonios, ¿verdad? Y bueno, daría autoridad sobre los escorpiones y sobre las serpientes. Vean qué curioso cómo está aquí el dragón y el escorpión. Y vendría siendo el gobernante del Sheol, Belial, que salió de Samael, por eso está relacionado. Bueno, aquí dice Belías y yo diría que viene originalmente de Belial, por si algo. Pero como he dicho, normalmente Belial está conectado directamente con Samael porque él es la desobediencia misma. Y obviamente si todos son hijos de él, tienen características que cada uno sacó de esa entidad. Un segundo. Dice, estableció también 7 reyes, uno para cada firmamento del cielo sobre la hebdómada celestial, y 5 sobre las profundidades del abismo para que reinaran. Y les repartió su fuego, aunque no los dotó del poder luminoso que había recibido de su madre, pues era una tiniebla ignorante. Cuando la luz se mezcló con la oscuridad, indujo en la oscuridad una iluminación. Cuando la luz se mezcló con la oscuridad, indujo en la oscuridad una iluminación. Cuando la oscuridad se mezcló con la luz se oscureció. Y ya no hubo luz ni oscuridad, sino una cosa débil. ¿Verdad? Obviamente en la realidad incorruptible no se mezcló nada con nada. El punto es, cuando se creó la oscuridad, se dio una realidad intermedia en la cual hay una mezcla de luz con oscuridad. La oscuridad hace que la luz sea menos poderosa, claramente, mientras que la luz le da poder a la oscuridad. ¿Sí me explico? Entonces, por eso en este mundo existen malos que tienen poder, porque Yahweh es la luz que los hizo existir y se aprovechan de ese poder que Yahweh les regaló, incluso el de respirar. Así como por otro lado el enemigo, la oscuridad, tiene a muchos que son luz débiles. ¿Sí me explico? Espero. Entonces, dice, cuando la luz se mezcló con la oscuridad, indujo en la oscuridad una iluminación. Cuando la oscuridad se mezcló con la luz se oscureció y ya no hubo luz ni oscuridad, sino una cosa débil. ¿Perdón? Penumbra. Como en el eclipse. El arconte débil tiene 3 nombres. El primero es Yaldabaoth. El segundo es Saclas. Cuando dijeron Saclas.
El tercero es Samael. Es un ser impío, repleto de necedad. Dijo en efecto, yo soy poderoso y no hay otro poderoso fuera de mí, con lo cual se mostró ignorante de su fundamento, con lo cual se mostró ignorante de su fundamento, el lugar de donde procedió. En qué perfecto, porque Yahushua viene de los cielos y se convierte en el fundamento nuestro, la piedra angular, cuando el enemigo lo mata, muerte que vino de Samael, con lo cual se mostró ignorante de su fundamento en el lugar de donde procedió. Por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Vean cómo los tres nombres aquí los podemos ver también. Yaldabaoth, aquí está, él dijo, podemos ver la flechita, después de haber creado todo esto, él se atrevió a decir, yo soy Elohim y no hay Elohim sino yo. Palabras mortales de Yaldabaoth, conocido como Saclas, conocido como Samael. De fijo tiene más nombres por si algo. Yo soy Elohim y no hay Elohim sino yo. Vean cómo estos 12, que fueron copias de los 12 poderes de lo incorruptible, están conectados con 7 planetas, por si algo en el hebreo se toma el sol y la luna como planetas. 7 planetas y los 12 signos del zodiaco. Los 7 planetas aquí arriba, aunque aquí abajo incluí un par, Neptuno y Plutón, que son los que por su lejanía, por representar los abismos, por decirlo así, no se ven con el ojo, y hoy en día ya Plutón no lo cuentan como un planeta. El arconte débil tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, fue el que él escuchó cuando fue creado, que no era su nombre, pero eso fue lo que él pensó y así se le quedó. El segundo es Saclas, que se menciona en este libro y en el que leímos la vez pasada, de la realidad de las autoridades. El tercero es Samael, que fue el nombre que se le dio cuando se atrevió a decir que solo él es Elohim. Y se interpreta como poderoso ciego, también lo traducen como el veneno del poderoso. Es un ser impío, repleto de necedad. Según lo que he visto, Saclas lo conectan con esa necedad o estupidez, pero no hay mucho detalle con respecto al significado original de. Dijo en efecto, yo soy Elohim y no hay otro Elohim fuera de mí, con lo cual se mostró ignorante de su fundamento, el lugar de donde procedió. Los arcontes crearon 6 potencias para sí, y las potencias se crearon 6 malachim para cada una. Voy a decir 6 ángeles porque son de estas potencias. Los arcontes crearon 6 potencias para sí, y las potencias se crearon 6 ángeles para cada una. En total, pues, hicieron 360 ángeles. Vean, 360, por ende, como la creación de esta realidad que está dentro del cuadro rojo fue la creación del tiempo y el espacio. Vean cómo a partir de ahí se empezó a crear todo lo que tiene que ver con el tiempo. 12 constelaciones para 12 meses. Cada entidad conectada con un planeta, con una luminaria que estaría después en el firmamento. Ahora se mencionan 360 ángeles, que serían los 360 días del circuito solar durante el año. Ahora hay otro escrito que dice 365 demonios hizo Samael, pero puede ser más adelante. ¿En esa dice algo de eso? Sí, dice 365. Ok. Deme un momento para ver algo. Aquí, según los otros escritos, dice que Samael se hizo 365 demonios bajo estas 12, 7 autoridades y 5 gobernantes del abismo pusieron 365 demonios, como los 365 días del circuito solar. ¿Estamos? 360 es el círculo, ¿verdad? Y los grados que recorre el sol en el año. 365 es lo que dura el sol en su circuito. 364 es lo que dura el calendario.
pero el circuito solar tiene 365 días como tal. Aquí vemos 365 demonios hizo Samael. Por eso la escritura dice que cada día trae su afán. Otras traducciones lo ponen o se ve como cada día tiene su mal. Y aquí entendemos entonces que cada día tiene un demonio asignado, una entidad que busca provocar mal, dolor, aflicción, estrés, depresión, todo lo que sea que pueda en ese día. Y por eso Yahushua nos dice que no nos preocupemos del mañana, sino que nos ocupemos del hoy. No del hoy. No, también porque es muy poderoso, pero del hoy. Y así vamos a poder con todo, pero si nos preocupamos de todos los días que vienen, nunca vamos a ser capaces, día a día. Entonces, 365, igualmente, curiosamente lo hablaba con el hermano Javier la vez pasada, de cómo en la escritura, y yo creo que esto puede ser dependiendo de algunos detalles, pero en general se habla de que en la escritura está escrito, no temas 365 veces. De ser así, sería para cada día en el que hay una entidad negativa, también Yahweh nos dice, pero no tema. Como dice Yahushua, yo he vencido al mundo. Entonces, 365 demonios bajo estos. Vean cómo el 12 está conectado con los 12 meses del año, así como los 12 apóstoles. Las 7 autoridades con los 7 días de la semana, como las 7 iglesias o 7 congregaciones. 24 horas del día, como los 24 profetas o los 24 ancianos alrededor del trono, ¿verdad? Porque son 12 por 2, así como 12 aquí, obviamente estos son de lo negativo, pero mi punto es que ya se forma el 24, o si tomamos el hecho de que cada uno de estos son andróginos, por ende hay 12 nombres masculinos y 12 nombres femeninos para gobernar la realidad del caos. 60 minutos de la hora, 12 por 5 igual 60. Vamos a ver, los 365 días del año, ¿verdad? Conectado con esto. Vean qué curioso, ¿verdad? Porque son 5 profundidades, como aquí los 12 por 5, para agarrar los 60 minutos de cada hora. 60 es una Samej, ¿verdad? Ajá. Y la Samej, ¿verdad? Los 60 minutos de la hora, que el minutero, ¿verdad? Tiene que dar la vuelta al círculo, y curiosamente la letra Samej, que tiene el valor numérico 60, es un círculo. Ahora bien, los arcontes crearon 6 potencias para sí, las potencias se crearon 6 ángeles para cada una. Como dije, esto entonces depende de la versión. Voy a aprovechar a ir aquí a la que tenemos por acá. Ven aquí. Y los gobernantes crearon 7, por eso es diferente, poderes para ellos mismos. Y los poderes crearon para cada uno de ellos 6 ángeles, hasta que produjeron 365 ángeles. ¿Verdad? Ángel significa enviado. Entonces, en otra traducción ponen, o en otro libro ponen demonios. Eso sería refiriéndose a entidades negativas que sirven o son enviados por Samael. Entonces, ángeles. De diferente rango, claro está, digamos. Entonces, ahí lo vemos, los 7 poderes que en realidad me parece tiene sentido por el hecho de que son 7 las autoridades y en la otra solo mencionó 6, ¿verdad? La otra traducción. Entonces dice 7 poderes para sí mismos. Y los poderes crearon para cada uno de ellos 6 ángeles. Aquí dice, sí, los arcontes crearon 6 potencias. Dice, estos son los nombres corporales de los arcontes planetarios. ¿Verdad? Al decir estos son los nombres corporales, en cierta manera también parece dar a entender, puede ser, que estas entidades, estos 7 poderes, se hicieron cada uno 7 cuerpos. Y de esos 7 cuerpos después pudieron salir 365 o 360, dependiendo de la traducción. ¿Está claro? Porque dice que de estos mismos se hicieron estos poderes y menciona sus nombres corporales.
Vean cómo el reino, lo voy a ver de una vez, que viene de este Caín, curiosamente el sol está conectado con reino, por eso el león, el rey. Reino conectado con la piel, curiosamente que la piel cubre todo el cuerpo. Abundancia, que viene de esta entidad, bueno, verá aquí este poder, me refiero, no la abundancia del Padre. Es Atot. Qué curioso, como la escritura habla de los frutos de la luna, en una de las bendiciones que hace, como la luna ayuda a que algunos árboles den fruto y que esté conectado con abundancia, obviamente Yahweh da abundancia de fruto. Y del cuerpo o corporales, porque vean que dijo, estos son los nombres corporales de los arcontes planetarios, entonces cada uno de estos está conectado con una parte del cuerpo. Y recuerden que ellos tuvieron que ver con la formación del cuerpo, de lo que tiene que ver con la forma del barro que tomó forma humana. Después soberanía, la médula, que viene de Yabel o Yao. Soberanía, curioso, la constelación de Aries, que es cuando Yahushua se manifestó, nació y murió. Lo importante de la médula y como Yahushua vino a restaurar todo, a regenerar todo. Después, la envidia, claramente del ojo de fuego, el ojo de la envidia, como decía este escrito que estábamos leyendo de Harmás. Curioso que envidia y Harmás tenga que ver con gemelos. Como dos, o sea, tienen que haber dos para que haya envidia, ¿verdad? Uno envidia al otro. Y tendones, también curioso. Se puede ver como ese símbolo de Géminis. Después está la sabiduría, que va con Sofía. Se refiere entonces a la sabiduría diabólica. Y vean qué particular que en el cuerpo representa la carne. Por ende, la sabiduría terrenal, la que está conectada con los deseos de la carne. Deidad está conectado con Sabaoth, que dice ser el Todopoderoso o ser como el Poderoso, conectado con la sangre. Curioso que la sangre es roja, como normalmente, ¿verdad?, se presenta en la escritura el dragón rojo. Por último, precognición, con el vello, porque es muy bello poder ver lo que viene. Entonces, precognición con el vello, que entonces se conecta con Yaldabaoth y todo lo que ya hemos visto acá. Vemos cómo Heilel, al haber estado a cargo de la letra, sin entender el espíritu detrás de ella, estableció básicamente los sacrificios animales y se alimenta espiritualmente de la sangre derramada, como aquí vemos a Sabaoth conectado con la sangre, diciendo ser como el poderoso. Entonces, dice, estos son los nombres corporales de los arcontes planetarios. El primero es Atot, que tiene aspecto de carnero. Aquí lo que está diciendo es la forma que tiene cada uno. Ya me adelanté un montón, disculpe. El primero es Atot, que tiene aspecto de carnero. No se ría de mi vida. Atot, aquí había puesto oveja, porque en otra traducción dice oveja, en otro libro o en otra traducción dice oveja. Pero claramente hay una relación entre las ovejas y los carneros. Dice después, el segundo es el oseo. El segundo es el oseo, que tiene aspecto de asno. A ver, con eso ya lo identificamos. Eloaios, asno. El tercero es astafeo, con aspecto de hiena, por supuesto. Está feo. ¿Verdad? Aquí está Astafaios, la hiena. El cuarto es Yahó, con aspecto de serpiente de 7 cabezas. El quinto es Sabaoth, con aspecto de dragón. ¿Verdad? Eso ya lo habíamos venido viendo. Espero ahí lo vean. El sexto es Adonín, con aspecto de mono. El séptimo es Sabedé, Shabbatai, con aspecto de fuego centelleante.
Esta es la hebdómada de la semana. Entonces vemos cómo cuando esto se hizo fue para de una vez establecer la semana, que habrían 7 días y todo lo demás que tiene que ver con el 7. El cuarto es Yao. Qué curioso que el cuarto es Yao, que tiene 7 cabezas. Recuerden que la menorá tiene 7 cabezas y la cuarta es la del medio, que enciende las 7. Entonces, qué particular que el cuarto, que está conectado también con ese nombre tan importante, esas letras, si es que originalmente era Yud Hei Vav, se conecta con el milenio cuarto, cuando Yahushua vino como la luz del mundo para iluminar el resto de los 7 días de la creación, los 7 días de la historia humana y las 7 congregaciones a través de las 7 cabezas. ¿Está claro? Y es serpiente de 7 cabezas. Yahushua es Mashiach. Recuerden, serpiente y Mashiach, mismo valor numérico. Entonces, esta es la hebdómada de la semana. Y Aldabaoth tenía multitud de aspectos, además de los mencionados, de modo que pueda adoptar cualquiera de ellos según le plazca. Esto es importante porque, de hecho, en el libro, que bendito ya voy por el capítulo 3, ahí hay una sección que se llama Yahweh es uno. Y otra sección que se llama Satán es muchos. Y le pongo un guión porque se puede leer también como Satanes muchos. ¿Se me explico? Y ahí pongo a Samael, todo lo demás. Y si Yahweh es uno, pues claramente el enemigo va a ser múltiple. Y por eso tiene múltiples formas. Yahweh no tiene forma en ese sentido, es invisible. El enemigo se manifiesta a través de imágenes, por eso los ídolos. Entonces, y Aldabaoth tiene multitud de aspectos, además de los mencionados, de modo que puede adoptar cualquiera de ellos según le plazca. Hallándose en medio de los serafim, los hace participar de su fuego. Por esto los domina, a causa de la potencia de la estima que le corresponde en la luz de su madre. Por esto se atribuye el nombre de poderoso, o Elohim, sin respeto por el lugar del que procedía. Y juntó a las potestades que estaban en torno a él con las 7 potencias a través de su pensamiento. Y por el solo hecho de decirlo, se realizó. Entonces vean cómo él era una representación de lo más elevado, pero obviamente se le subió a la cabeza y terminó haciendo mal. Pero al ser una representación, vean qué curioso, dice, juntó a las potestades que estaban en torno a él con las 7 potencias a través de su pensamiento. ¿Verdad? Con solo pensarlo sucedió. Como Yahweh, cuando empezó a pensar, se empezó a acomodar todo dentro de la realidad eterna. Esta. Y por el solo hecho de decirlo se realizó, porque Yahweh con solo la palabra creó todo. Entonces se vio un reflejo en el mundo de los ángeles donde Yaldabaoth hablaba y se manifestaba algo. Por eso él llegó a pensar que él era el poderoso. Además de que también por eso tenemos la idea, ¿verdad? Magia o mágica de ¡puc! Y sale algo de la nada. O sea, es como el ejemplo más simple. Y qué curioso que la magia está conectada con esta misma entidad. Entonces, y por el solo hecho de decirlo se realizó. Dio un nombre a cada potencia, comenzando por arriba. La primera es bondad. ¿Verdad? Ya empezó. La primera es bondad. Obviamente es porque está haciendo una copia de todo lo que viene de lo alto. Pero al ser una copia, está creando entonces esa bondad hipócrita. La bondad para comprar a alguien. ¿Sí me explico? Mucha gente que tiene actos de bondad, pero para ganarse algo, la estima de los hombres, que le aplaudan, que digan que qué bueno, para después decirle, y lo que le di, y aquello que hice por usted. ¿Sí está claro? Entonces, sí, yo conozco. Ok. Dice, dio un nombre a cada potencia comenzando por arriba. La primera es bondad, con el primero Atot. La segunda es providencia, con el segundo Eloheo. La tercera es la divinidad, con el tercero hasta feo. Imagínate,
Con el que está feo la divinidad, para que vea cómo todo está al revés. La tercera es la divinidad, con el tercero hasta feo, hasta fallos. La cuarta es dominación, con el cuarto Yao. La quinta es el reino, con el quinto Sambaot, que sería Sabaot. La sexta es la envidia, con el sexto Adonín. La séptima es la comprensión, con el séptimo Sabateón, Shabbatai. Poseen un firmamento, oigan, poseen un firmamento por cada eón celestial. Por eso es que se considera que en el primer firmamento de abajo hacia arriba, la primer capa del firmamento, y recuerden que así como el cielo de los ángeles tiene 7 niveles, el firmamento que vemos nosotros tiene 7 niveles, y se habla que cada nivel es de acuerdo al circuito de cada lumbrera, o lo que vemos aquí como planeta. Entonces primero la luna, como la congregación de Éfeso, ¿recuerdan? Después Venus, Mercurio, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Pude haber dicho Mercurio y Venus, pero, sí, al revés, pude, pero no estoy seguro. Pero en esos niveles, cada uno de los planetas, desde el más corto hasta el más largo, por eso Saturno de último, de séptimo. Entonces dice, poseen un firmamento por cada eón celestial y han recibido nombres de acuerdo a la estima de las cosas celestiales en orden a la destrucción de las potencias. Se podría decir, ¿verdad? Así como van a ir cayendo. Los nombres que les otorgó su primer creador parecían poderosos, ¿verdad? Parecían poderosos porque fueron copias de aquello que es poderoso, la bondad, la providencia, lo celestial, el dominio, el reino, el celo, que en la realidad baja se convirtió en la envidia. ¿Sí está claro? Porque ahí sería celo, el celo de Yahweh, Éxodo 34:14. ¿Está claro eso? Porque vean que acaba de decir que eran buenos los nombres. No podemos decir que envidia sea buena, pero el celo apartado sí lo es. Y después comprensión. Vean como todos esos nombres son positivos. Y celo, si lo ponemos en vez de envidia. Entonces dice, los nombres que les otorgó su primer creador parecían poderosos. En cambio, los nombres que recibieron de acuerdo con la estima de las cosas celestiales son para ellos destrucción e impotencia. Porque si se llama bondad y hace todo lo contrario, se convierte en testimonio en contra para ser destruido. Por eso tienen dos nombres. ¿Está claro? Espero. Aquí vemos que, como lo hice de acuerdo a otra traducción, aparecen un poco diferentes. Claramente esto es lo que aparece ahí como divinidad, esto es lo que aparece como providencia, comprensión, bueno, ese sí aparece bien, dominio, lo más seguro aquí sería providencia, y precognición era, bueno, denme un momento para poder ubicarlos si quieren, ¿verdad? Abundancia sería la bondad. Y reino, ese sí estaba, ¿verdad? Los únicos que sí estaban igual fueron reino y envidia. Pero ahí se puede ver, los otros son sinónimos. Entonces, Él ordenó toda cosa de acuerdo con la semejanza de los primeros eones que habían existido. De modo que los creó con la figura de los incorruptibles, ¿verdad? Por eso se llamaban así, todo positivo. Y por eso eran copia de 12, como los 12 de arriba. No porque hubiera visto a los incorruptibles, puesto que es Samael, poderoso ciego, sino porque la potencia que reside en él, recibida de su madre, producía en él la semejanza del mundo. Entonces, como dentro de él había un espíritu que venía de lo alto por el deseo de la sabiduría, entonces él tenía una idea y todo lo que hizo lo hizo de acuerdo a eso que estaba dentro de él, porque repito, no puede hacer nada nuevo, todo lo tuvo que copiar incluso si no sabía lo que hacía. ¿Está claro eso? Vean aquí cómo cuando
cuando Yaldabaoth dijo, yo soy Elohim, no hay Elohim sino yo, entonces desde lo incorruptible representado por lo blanco, como si introdujera un dedo, ¿verdad? Metió un poco de su luz en medio de la oscuridad y dijo, el hombre existe y el hijo del hombre, haciendo referencia al primero y al último. El hombre existe, Yahushua el primero, y el hijo del hombre, el último. Yo creo que me adelanté, pero pensé que esto era lo que habíamos visto en el otro escrito de Sobre el origen del mundo, pero así como está escrito aquí, creo que es como va a salir en el de Juan. El hombre existe y el hijo del hombre. Esa fue la respuesta que se le dio cuando él dijo, yo soy Elohim celoso y no hay Elohim sino yo. Entonces vean que dijo Elohim 2 veces. Yo soy un Elohim celoso y no hay Elohim sino yo. Se manifestó Yahweh a través de Mashiach, la luz, dentro de la oscuridad, y dijo, el hombre existe y el hijo del hombre, el primero y el último. Y se podría decir, el Adam existe, el Adam Kadmon, el Adam original. El Adam existe y el hijo del Adam. Cuando vio la creación que lo rodeaba y la multitud de ángeles nacidos de él a su alrededor, les dijo, yo soy un poderoso celoso y no hay otro poderoso fuera de mí. Yo soy un poderoso celoso y no hay otro poderoso fuera de mí, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Cuando vio que ya todo lo de arriba estaba formado, todas esas autoridades en sus propios cielos y esos 365 demonios o ángeles, dijo, yo soy un Elohim celoso y no hay Elohim sino yo. Entonces, esto se dijo por uno que no era, pero en la Torah está escrito, Éxodo 34:14, porque hay uno que sí es el único y por ende tiene todo el derecho de ser celoso, más cuando hizo un pacto con su pueblo como su mujer, su congregación. Diciendo esto, oigan esto, diciendo esto indicaba a los ángeles que lo rodeaban que había otro poderoso, pues si no había otro, ¿de quién estaría celoso? ¿Está claro eso? Vean qué poderoso y qué profundo. ¿De quién está celoso? Si es el único, según él. ¿Está claro? Pero repito, desde el punto de vista de Yahweh, cuando ve que esta entidad está diciendo ser el único, Yahweh dice, un momentito, voy a tener que mostrar la verdad. Y ahí es donde se da lo que es el celo. Por eso en Isaías vemos el celo de Yahweh, hará esto, hará lo otro, etc. Porque el celo es lo que separa quién es el verdadero, quién es el original, quién es el creador, etc. Entonces la madre comenzó a agitarse cuando oyó a su hijo, ¿verdad? Este otro que está diciendo. Entonces la madre comenzó a agitarse. Había conocido la deficiencia al debilitarse el resplandor de su luz y se oscureció porque su consorte no estaba en armonía con ella. Recuerdan que ella se separó de su consorte, la sabiduría, de la verdad, para crear esta realidad en sí, a esta entidad que acaba de decir eso. Entonces, al estar separada, se oscureció. Dice, y se oscureció porque su consorte no estaba en armonía con ella, lo cual sucede también, ¿verdad?, en el matrimonio cuando no hay armonía, como sucedió entre Adán y Eva cuando ella fue y comió del fruto y después le dio a él. Dice, entonces yo, que es Yahu Hanán, dije, soberano, ¿qué quiere decir agitarse? Él me dijo, sonriente, no pienses que es como dijo Moshe sobre las aguas, no, sino que cuando ella vio la maldad que había sobrevenido y la rebelión que su hijo había protagonizado, se acongojó y cayó en un olvido en medio de la oscuridad de la ignorancia. Eso es lo que leemos en Génesis 1, del 1 al 4. En el principio, o sea, cuando se creó el tiempo por la voluntad de Yahweh, que fue el
puro principio, cuando tuvo voluntad. Creó Elohim, o sea, la mente. Y en el respecto de lo que estamos viendo aquí, Yaldabaoth, por eso el título Elohim, ¿verdad? Por eso viene mente y Yaldabaoth, porque estamos hablando, al decir mente, en lo más elevado se refiere al Padre, en lo creado se refiere al Yaldabaoth. Espero eso esté claro. Los cielos, o sea, el espacio, y la tierra, que es la materia. La tierra, que es la materia, estaba desordenada y vacía. Las tinieblas, o sea, la ignorancia, estaban sobre la faz, la cara de Saclas, sobre la cara del abismo, que era la realidad en la que estaba Saclas. Y el espíritu de Elohim, el pensamiento y la sabiduría, lo que acabamos de ver, se movía sobre la faz de las aguas, que es el caos. Se movía sobre la faz de las aguas. En inglés dice to and fro, de una palabra en hebreo que es básicamente como diciendo de aquí para allá, que es como cuando una persona está acongojada, preocupada, estresada, que va de un lado para otro. Y eso fue lo que le sucedió a esa ruaj de sabiduría cuando escuchó lo que dijo Samael, mostrando la deficiencia de esta realidad y de esa entidad creada por ella. Dijo, es decir, ahí salió la palabra. Dijo Elohim, sea la luz, o sea, el Mesías, por eso se manifestó aquí, la luz de lo alto. El hombre existe y el Hijo del Hombre. ¿Sí me explico? Dijo Elohim, sea la luz, se manifestó el Mesías. Y fue la luz el primero. Vio Elohim, Yahweh Sabaoth, que la luz, ¿verdad? Porque recuerden que cuando separó y puso a Samael a la izquierda, recuerden que esto es como si estuviéramos viendo el trono de Yahweh, por ende esta sería la izquierda, a pesar de ser nuestra derecha, y puso a Sabaoth a la derecha para hacer justicia y le dio un poco de luz, convirtiéndose en Lucifer. Por eso aquí vio Elohim, Yahweh Sabaoth, que la luz, Yahushua, era buena, el último. Recuerden que el bueno es el último, la luz es el primero. Que la luz, primero, era buena, Tov, último. ¿Está claro? Esto es lo que vemos en Bereshit, en el principio. En el principio fue la emuná. Hayá Jogma, vida, sabiduría. La emuná de Yahweh se manifiesta como el espíritu de vida y el espíritu de sabiduría. Puso a la derecha a Sabaoth y a la izquierda a Samael. Ya me estoy adelantando, pero esto ya lo hemos hablado muchas veces, entonces creo que no importa el spoiler. ¿Se acuerdan que se le dio Hayá a Sabaoth? ¿Se acuerdan? Que se puso Hayá a la derecha de él, vida, y a la izquierda la ira de Sabaoth. Por eso la ira de Yahweh en Crónicas. Y del lado izquierdo, Jogma. Vean, en rojo también como el rojo del velo. Velo aquí. Jogma, que estaba con Samael, que es de ahí de lo que vino la sabiduría diabólica, la copia negativa de Jogma, porque recuerdan que cuando bajó se mezcló con la luz y se hizo oscura y por eso terminó bajando hasta convertirse en la humanidad verdadera. Por eso el Mesías, su contraparte o su consorte, tenía que descender y morir por nuestros pecados para limpiarnos del pecado y de la oscuridad que se mezcló con la luz. Y recuerden que como acabamos de ver, su madre era la que andaba ahí para arriba y para abajo toda acongojada. ¿Estamos? Entonces, aquí se pueden ver los 5 abismos conectados con estas 5 constelaciones y los planetas con los que esos se conectan. Por otro lado, los 7 planetas, las 7 autoridades y las constelaciones con las que se conectan. Ahí pueden ver otros en gris porque por esas otras traducciones que, como les digo, hay algunas diferencias. Entonces ahí incluyo cualquier diferencia como para poder pesarlo. Claramente los que están en blanco son los que, pesándolo, me parecen son los más correctos. Ahora bien, ven como dentro de este cuadro
Hay ahora otro cuadro con otro velo. Así como, bueno, ¿se acuerdan? El blanco blanco estaba el cuadrito pequeño como este, negro, que ahora es este grande aquí. Ahora se hace este, pero vean que es gris, porque ese es el cuadro en el que se mezcla la oscuridad y la luz, el bien y el mal. Por eso es gris. ¿Está claro? Espero. Y en lo que respecta a los velos, este sería el primer velo del templo, este sería el segundo velo del templo, la entrada al lugar purísimo. Por eso una vez que se pasa este velo, ya podemos verlo al invisible. ¿Está claro? Vean cómo aquí se puede ver del lado derecho con Sabaoth las 7 potencias, 7 planetas como la parte de arriba. Y con Samael los 5 abismos, la parte de abajo. Derecha, izquierda, arriba y abajo respectivamente. ¿Sí está claro? Como dice la escritura, Yahushua descendió hasta lo más bajo para después ascender y llenar todo, la plenitud, toda la plenitud de luz. Entonces Yahushua vino hasta esta realidad como hombre, que está aquí en este cuadrito chiquitico, para llenarlo de luz a través de su muerte y resurrección, y al ascender, y nosotros con él, se va a llenar esta realidad oscura de luz. ¿Está claro? Entonces todo va a llegar a ser, por lo que representa en este diagrama, obviamente el blanco, blanco. Entonces 2 velos, como los 2 velos del templo. 3 realidades, como las 3 antesalas del templo. Vemos el pensamiento de Yaldabaoth, puesto que el pensamiento de Yahweh fue la Ruach HaKodesh, el pensamiento de Yaldabaoth viene siendo la sabiduría diabólica, que también lo puse así como dando a entender ese pensamiento dando vueltas para allá y para acá, a diferencia de Yahweh que permanece en reposo. Entonces, dice, él me dijo sonriente, no pienses que es como dijo Moshe sobre las aguas. No, sino que cuando ella vio la maldad que había sobrevenido y la rebelión que su hijo había protagonizado, por eso es Belial, el padre de la desobediencia que lleva a la rebelión. Dice, se acongojó y cayó en un olvido en medio de la oscuridad de la ignorancia. No tuvo la audacia de regresar, sino que comenzó a moverse. Y este movimiento es aquella agitación. El arrogante recibió de su madre una potencia. Era ignorante y pensaba que no existía ninguna potencia más que la de su madre. Ven, por eso es que los que adoran al enemigo hablan de la madre de Dios, la gran ramera, y está por encima o la ponen por encima de todos los demás, ¿verdad? Porque de Samael vino la idea de que lo más elevado era la madre, el aspecto femenino, como hoy en día se está exaltando e idolatrando con el feminismo y otro montón de cosas, hombres queriendo ser mujeres y demás. El arrogante recibió de su madre una potencia, era ignorante y pensaba que no existía ninguna potencia más que la de su madre. Y cuando vio la multitud de ángeles que había creado, se exaltó de ser superior a ellos. Cuando la madre se percató de la imperfección, del aborto, de la oscuridad, comprendió que su consorte no había estado en armonía con ella. Se arrepintió y rompió en un gran llanto. Los eones de todo el pleroma recibieron la amargura de su arrepentimiento y pidieron un socorro para ella al invisible Espíritu Virgen. La Ruach HaKodesh accedió y derramó sobre ella un don procedente de todo el pleroma, ¿verdad? Toda la realidad, toda la existencia. Su consorte no se había acercado a ella, pero entonces se le aproximó por medio del pleroma a fin de rectificar su deficiencia. Vean, pero entonces se le aproximó por medio del pleroma, o sea, de la existencia, de la realidad. Por eso tuvo que bajar e ir a todas las realidades para ir completándolas, perfeccionándolas, llenándolas de su luz, a fin de rectificar su deficiencia. Si la deficiencia fue la oscuridad, pues Mashiach tenía que llenarlo de luz todo. Y no fue transportada a su propio eón, sino más allá de su hijo,
a fin de que permaneciera en la eñada hasta la rectificación de su deficiencia. Hasta que Mashiach viniese y pagara y llenara todo con luz, va a poder volver a su eón. Una voz provino del eón celestial superior. Existe el hombre y el hijo del hombre. Vean qué poderoso que menciona dos en una misma expresión. Primero y último. Yahushua es el Adam, porque es llamado el postrer Adam. Es el Adam Kadmon. Existe el Adam y el Ben Adam. Como Yahushua dijo, la venida del Ben Adam será como los días de Noé. El primer eón, Yaldabaoth, lo oyó y pensó que procedía de su madre, pero en realidad no sabía su procedencia. El Padre materno apartado y perfecto, la suprema inteligencia perfecta, imagen del invisible, que es el Padre del todo, por medio del cual el todo vino a existencia, el hombre primordial. Les enseñó que la semejanza de él se había manifestado en figura humana. ¿Verdad? Entonces ahí fue donde Mashiach se manifestó, como lo vemos aquí, esta porción de luz que se introdujo en el espacio y la oscuridad. El eón del primer arconte tembló enteramente y los fundamentos del abismo se conmovieron. Y por medio de las aguas que están sobre la materia fue iluminada la región inferior. Qué curioso, por medio de las aguas que están sobre la materia fue iluminada la región inferior. Vean cómo en ninguno de los libros que hemos leído se menciona de dónde salieron las aguas. En el de sobre el origen del mundo se da a entender, pero al final es el hecho de que salieron de la nada. O sea, cuando Yahweh acomodó todo en su interior, pensó y tuvo voluntad y se hizo todo esto, en ese momento tanto poder hizo que se formara agua, o sea, que se creara algo que no era espíritu dentro del espacio, de lo cual originaría la materia. Entonces dice, y por medio de las aguas que están sobre la materia fue iluminada la región inferior, por una aparición de la semejanza de él que había sido manifestada, o sea, la luz. Todas las potestades y el primer arconte se inclinaron y vieron que la entera región inferior resplandecía, y por medio de la luz vieron la forma de la semejanza en el agua. Y dijo a las potestades que estaban con él, venid. Como pueden ver, esta es otra versión, o sea, este negro aquí, esta parte negra, es otra versión con un poco de más de información de lo que habíamos visto en este, ¿ok? Y por ende, este cuadrado gris es el que vemos aquí pequeñito. ¿Está claro? Ahora no lo vamos a ver hoy, tranquilo, no se preocupen. Pero seguirá aquí. Entonces ven el primer velo, el segundo velo. Dice, cómo el diagrama también refleja al ser humano, ayuda a entender nuestra mente, pensamiento, voluntad y cómo todo está en potencia y solo se necesita activar con fe para dar a luz lo positivo y negativo. Así es, exactamente. En esta realidad, al ser como la más alejada de la eternidad, donde más se manifiesta el tiempo, entonces en esta realidad, Yahweh nos dio el mismo poder de con la fe decir algo y que se manifieste, pero toma tiempo. Y eso es lo que hace que parezca que no se puede y la gente pierde la fe. ¿Sí me explico? Pero si estuviéramos en una realidad más elevada, más cerca de la eternidad, se dice inmediatamente, como sucedía con Samael. Y obviamente también estamos en una realidad de trabajo. Entonces también es otro aspecto que hay que hacer, ¿verdad? No es solo decir y sino también hacer su parte. Sergio, como he mencionado, Belial es un término que aparece como un título de Satán en el Antiguo Pacto. Y en ese sentido se refiere a Samael, el primer Satán. Belial significa el poderoso de la desobediencia, en pocas palabras. Como vimos ahora, él es el de la ignorancia, y también habíamos visto que el padre primero, que... Vamos a ver cómo era lo que decía aquí.
decía, sino que cuando ella vio la maldad que había sobrevenido y la apostasía o la rebelión que su hijo había protagonizado. Entonces vemos que es Samael que produce desobediencia, la apostasía. Dice aquí, ¿qué tan cierto es que hay un dios griego romano? No recuerdo bien, pero dicen que le llaman eterno, que no lo deberían de llamar así a Yahweh. Eso tiene que ver con, se dice, de una entidad que se llama, bueno, es que bueno, se puede ir por dos lados, porque no sé si han oído, yo he mencionado lo del éter, como el quinto elemento que quitaron y que antes creían Tesla y todos ellos. Era, o es, lo que hoy en día reemplazaron por la materia oscura que están tratando de descubrir con el colisionador de partículas. Entonces, se dice, pero o sea, hace años que no veo que me salga por ningún lado y tendría que investigarlo más a fondo. O sea, el hecho de que no me ha salido por ningún lado ya es que no lo he hecho. Pero sí hay quienes consideran que Ether ¿verdad? Está conectado con un falso Elohim. Y recuerden, como he mencionado, en lo que respecta a los nombres del poderoso, ¿verdad? El punto es no llamar a Yahweh con un nombre falso. En todo caso, y repito, sí he visto eso, pero creo que no he visto suficiente en el sentido de que no, si no he visto más evidencia o suficiente como para considerar hacer un cambio. Y lo he relacionado con ese éter, como mencioné ya. Pero si tiene información X, me la puede mandar con gusto, me gustaría revisarla. Si Samael usó un demonio para cada día, más aparte están los demonios, espíritus de los Nephilim, ajá, más los de Lilith, Yahweh guarde a su pueblo de tanta hueste maligna, así es mi hermana, que anda acechando a sus hijos y a los creyentes en Mashiach, a la creación de Yahweh, más si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Por si algo en lo que respecta a los demonios de Lilith, según el judaísmo al menos, ¿verdad? Es de la semilla que bota el hombre en las emisiones nocturnas y otras cosas que hace para crear esas entidades. Y estos demonios, al tener parte del ser humano, como la misma Lilith casi fue humana, hace que estas entidades mueran. Duran más años que los seres humanos, pero sí se mueren. Según el judaísmo, de castigo a ella se le mueren 100 o 100,000 demonios cada día. Entonces por eso está enojada con la humanidad y busca hacer más y más y más. Entonces, según el judaísmo, ¿verdad? Ya son detalles ahí curiosos. Dice, supongo que también el bello se conecta con Yaldabaoth, como Edom, que era Esaú. Buen punto, mi hermano. Y de hecho, el ángel de Edom era Samael. Qué particular que él sea Sheir, ¿verdad? El peludo. Esaú, el hecho. Dice, como el macho cabrío, como Capricornio también, curiosamente. El hermano es Capricornio, cada vez que dice eso se pone triste. Pero, obviamente todos los signos tienen algo positivo y algo negativo. Por si algo. Entonces sí, exactamente, buen punto ahí la conexión que hay con Edom, con Esaú, con el peludo Sheir. Ahora sí, no, lo único que quería mencionar, que no se mencionó ahora, eran estos dos símbolos de un planeta que se me está olvidando, pero bueno, aquí ven como al final, que había mencionado que estaban los 7 planetas o las 7 luminarias que están conectadas con las 7 congregaciones, los 7 días de la semana, y de este lado también está este símbolo aquí, o sea, junto con los 7 planetas está este es el símbolo de Urano. Urano es normalmente visto como el poderoso del cielo. Entonces lo puse aquí dando a entender que representa la conexión con la realidad celestial, lo más elevado. Por eso no se ve con el ojo humano. Y por eso está aquí, ¿verdad? Como indicando que esta realidad, que vean qué curioso, ¿verdad? Pensándolo así, ¿se acuerdan como ya habíamos visto que cuando Yahweh hizo el espacio y el tiempo, lo hizo siendo Yahweh el punto, después la línea, el radio, dio la vuelta, hizo el círculo. Entonces ahí creó el espacio. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto eso. Entonces como el círculo con el punto representa la creación del espacio. Y aquí tenemos el círculo con el punto y una línea para arriba. Ese es el símbolo de Urano.
Y qué particular que aquí queda tan perfecto puesto que este cuadrado representa ese círculo, la realidad del espacio. Y ella es un reflejo de lo que está arriba. ¿Está claro? Por eso el cielo de los ángeles es representado por Urano, que es el espacio, representado por el círculo con un punto en el medio, que es un reflejo de lo que está arriba. Y ese es el lado que representa y del que tiene autoridad Sabaoth, que fue puesto a la derecha. Samael fue puesto a la izquierda y con él pongo este círculo con una cruz en el medio, que está aquí. Porque esta realidad de estos ángeles fue un reflejo del cielo de arriba. Y esta realidad que va a ser creada en los próximos estudios es la realidad de los 4 elementos. Y qué curioso que ahora estamos hablando del 5.º elemento. Pero aquí los 4 elementos conectados con las 4 dimensiones de esta realidad. El tiempo y las 3 direcciones. Arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. Los 4 ángulos de la Tierra. Todo lo que tiene que ver con 4 se conecta con la realidad temporal. Entonces por eso este círculo con la cruz aquí abajo para la nueva realidad y este círculo con el punto y la flecha para arriba para representar el hecho de que este es un reflejo de lo alto. Y por eso aquí está los 4 elementos con Samael, porque Samael es el que representa lo bajo, lo terrenal, lo físico, la carne. Sabaoth porque representa lo espiritual, pero es una copia de lo más elevado. No es lo verdaderamente espiritual, no es el verdadero espíritu, no es el verdadero poderoso.